Doctor Alfredo Kamisaki, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente, doctor. Buenas tardes, hermana Carla. También saludarle a todos los que nos escuchan en la radio, ¿no? En las diferentes provincias, también en otros países que nos escuchan, nos mandan pues saludos por la radio y estamos para tocar temas legales. Hoy vamos a tocar pues impugnación de filiación. También casi es un tema similar, es con negación de paternidad. Son los dos que van casi similar, ¿no? Eso es la ley 603, un problema casi cotidiano de aquellos padres que no quieren cumplir y buscan pues alguna excusa para poder no responsabilizar, si también de otra forma, sí, también tendrán razón, estamos para tocar esos temas, pues. ¿En qué consiste, doctor, impugnación filiar? ¿Qué quiere decir? Bueno, impugnación filiación consiste en que aquella persona, obviamente, impugna la filiación correspondiente. Obviamente, cuando aquella persona es reconocido, aquel menor es reconocido, obviamente de la otra parte debe tener fundamentos para poder impugnar esa filiación. En el caso de que se dan, obviamente hay ciertos requisitos que se deben cumplir, ciertos requisitos que se deben cumplir para poder hacer la impugnación correspondiente. En el caso de que ameritaran, obviamente, pues eso se le acude ante juez de materia familiar. En juez de materia familiar, obviamente, pues en ese caso, obviamente cuando existe eso, obviamente como una prueba lo van a derivar al IDIF para poder hacer una certificación correspondiente. Ujú. Impugnación, filiación. Impugnación, ¿qué quiere decir, doctor? Impugnación, en otras palabras, es reclamar, obviamente, impugnar está haciendo unos reclamos del apellido que llevan, que también es similar, negación de paternidad, son dos procesos diferentes, pero no son diferentes, ¿no? El otro es negación de paternidad, mientras el otro es impugnación de filiación, obviamente eso, pero tiene que tener ciertos motivos, ¿no? Muchas veces hacen, pues, cuando la mujer muchas veces aparenta ser estado de embarazo, pero no lo es, o muchas veces también simulan tener un hijo, pero no lo es, muchas veces también producto de una violación, también están pues en su derecho para poder realizar esto. Filiación. Eso sí, con relación a impugnación de filiación, pero con relación a negación de paternidad, obviamente, cuando aquella persona, cuando la madre hace pues el registro correspondiente del apellido correspondiente, entonces la otra parte, en el caso de que niega, entonces se tiene que presentar una demanda correspondiente y eso es dentro inmediatamente cuando tenga conocimiento la otra parte, ¿no? Obviamente, para el registro, ante el notario ante el registro civil, no siempre es presencia importante del padre de familia, pueden pues con los testigos pueden realizar el registro correspondiente. Ujú. Con los testigos. Con los Ya. testigos Ujú. correspondientes y también pues el certificado nacido vivo, todo eso se lo tiene que llevar, obviamente cuando lo ameritan, obviamente pues, pero tampoco también fácilmente puede haber una negación. También la autoridad competente, entonces también lo van a decir pues, una prueba correspondiente. ¿Cuál es la prueba? Ante el IDIF, tanto en impugnación como en filiación, obviamente las pruebas van a ser certificado a través de IDIF y el IDIF es una institución que científicamente lo va a hacer, pues que hemos escuchado, ¿no? Prueba de ADN, ese es el resultado que da para poder tener unos resultados. Si no, de lo contrario, es difícil de comprobar muchas veces. Otro se niega, el otro también. En ese caso, la única institución que está acreditado para todo eso es el IDIF correspondiente. El costo está más o menos de los 2.740, era el año pasado. Obviamente, puede tener que ser con un poco de variación. Muchas veces tarda hasta 3 meses una vez realizado el examen correspondiente. Ujú. Y en este caso, doctor, puede existir entonces la impugnación, filiación cuando un padre o se niega a que sea su hijo, más o menos, ¿no es cierto? Así es, cuando nacen, obviamente, eso es pues de inmediato tiene que hacer cuando es negación de paternidad. Mientras en impugnación de filiación, cualquier dato puede proceder, tanto por el interesado puede proceder, muchas veces por la mamá también, muchas veces el apellido lleva, pues muchas veces lo imponen el apellido a los hijos, muchas veces entonces con relación a eso la mamá o también la otra parte puede hacer la impugnación correspondiente, pero para eso es la prueba correspondiente, es el certificado de IDIP, el certificado de IDIF. Otras instituciones no están pues, avalados por ICE. Ahí dice, pues la única institución que está acreditado es el IDIF correspondiente. Muchas veces nos ha tocado llevar eso. Obviamente hacen la prueba de ADN a través de sangre, muchas veces de saliva y muchas veces de cabello lo realizan. Pero lo común actualmente es de sangre, ¿no? Aparte de sangre lo realizan. Obviamente una vez realizado tarda unos 3 meses para llegar al juzgado correspondiente con las pruebas. Ni eso va a ser, es una prueba científica, pero ni eso va a acreditar al 100%, dice pues 99.999%. Ujú. Ahora, doctor, en el aspecto de cambio de apellidos,
una mamá puede cambiar el apellido del padre que tuvo el hijo, digamos, ¿no? Pero ahí puede impugnar el padre. En ese caso, obviamente, no puede cambiar así por casi cambiar. En ese caso, lo que estamos hablando es de impugnación de filiación, obviamente que sí, ahí ya va a haber pues, cambio de apellido, en negación también, pero así, así suelto no se puede, ¿no? Son datos que da pues el Estado, que les obliga a cada persona que tiene que identificarse con los datos precisos, ¿no? Pero en el caso, lo que estamos mencionando, cuando hay una impugnación de filiación, obviamente ya no quiere que lleve el apellido, o muchas veces no lo va a llevar ya, pero dependiendo de la situación también, imagínate que una persona que tiene 20 años hacen impugnación a esa filiación correspondiente, pero el hijo ya había estudiado, ya había acreditado ciertos, el título de bachiller, todo eso, en ese caso muchas veces lo dejan ahí nomás ya, pero ya no es como su hijo, sino es con una filiación libre. Tengo información de una hermana, ¿no es cierto? De un hermano más que todo, que la hermana con la señora tuvo los hijos, que está en el departamento de Cochabamba. Por discriminación lo sacó su apellido del padre y bueno, pues lo ha hecho a su nombre, digamos, ¿no? A su apellido de su papá, de la madre. Ah, en el caso del apellido del abuelo sería, ¿no? Entonces, el padre dice, sí, yo me siento de los hijos, pero ¿qué puedo hacer? Hasta me han discriminado, pero sigo pasando pensión. Y esto está, bueno, corresponde, doctor. La discriminación está penado por la ley 045 correspondiente, nadie puede haber una discriminación correspondiente. Si en caso si cambiaríamos nuestros datos personales, imagínate, habría inseguridad jurídica, aquellas personas que deben al banco, imagínate, pasaría, aquellas personas que tienen antecedentes, si se cambian ya no sería el mismo antecedente, se irían al país, aquellas personas que tienen sentencias, todo eso cambiaría, entonces crearía una inseguridad jurídica, pero tiene que haber motivos suficientes para poder realizar eso, ¿no? Cuando hay impugnación, negación, sí, acá está a través de una autorización de juez de materia familiar, pero en otras partes casi es imposible poder realizar. De lo contrario, se crearía inseguridad jurídica. Pero en este caso el papá sigue dándole dinero, digamos, a los jóvenes, pero ya no lleva su apellido. Obviamente muchas veces en ese caso de la asistencia familiar, muchas veces el cariño de los padres son muy diferentes, más que lo legal hay una obligación moral, ¿no? Una obligación moral y existen ese racismo de apellidos, ¿no? Obviamente para precautelar eso la ley 045 se ha creado, no se ha creado por racismo, por el apellido, por el color de la piel, por nivel de educación, por la vestimenta, por el idioma que hablan, por el estado físico, por el conocimiento, grado académico, si han estudiado, no han estudiado, religión, todo eso, obviamente eso está penado por ley, está por la ley 045, está penado por ley y cualquiera persona que sienta discriminado puede ejercer sus derechos conforme a ley. En este caso ya no sabe cómo el papá, bueno, puedes poner su nombre porque los hijos ya han estudiado con su apellido de la madre y el papá sigue pasando pensión, entonces... En ese caso, uno de los requisitos indispensables para pagar la asistencia familiar, obviamente es el certificado de nacimiento reconocido, ¿no? Reconocido, obviamente sí, va a acreditar, pero en el caso de que no fuera, obviamente él debe pagar de forma moral, pero no de forma legal, o sea, no va a proceder eso, en forma, o sea... De forma moral, es o- la que o- está pasando. Obviamente, Ah, cuando hay una obligación moral o ahí no hay, pues que puede trabar cuando hay una conciencia y un afecto a los hijos. Pero aquellas personas que no tienen pues obligación moral es precisamente para eso que realizan la asistencia familiar de forma legal. Cuando es legal, obviamente, aquella persona que no lleva el apellido o quiere pedir la asistencia familiar no va a proceder porque nunca ha sido reconocido. Hidana kuyakanaki yaqipachanaka como utjaraki ma histanuam kunapachateja akaja yaqipachanaka ma procesos legales ukarsararaktana wawata pizza apellidos turkañ munapje yaqipachanakaja kuat awkinaka san paseñ munkite pensión uksataypinakata pero taqi ukanakaj kamachin kamakiusa sinwa qanaysta apqarakisto pero kusatoqinakatqa wakisiwan muyapqañanakasa mahit apqañanakasa o awkinakas kitanakas asistencia familiar ukja hanpay llepkaraktan ukanak churaña halluk satoqinakat histananpe ukatqa may satoqitqa arhat askarkiyatanuwa hilpachaq yaqipa awkinaka qhani wawa hakitsa ñatipqaraki ukawsaymuni impugnación filiación ukaja manegación histananpe wahani uka wawa hakiti nayan kapinitsapqe pero uka toqitakiste
igualaraki ukamachinakaq utjarakiki ukarjamo taripesis pansasinwa doctor qanaish askarakisto ukateki utjarakiwa akaja sañani kawkanteja ADN uksatoqin hamo hupanakasa ma uñakip awinakaq utji wawapa peniskit hanicha taqiwkanakata ukarjamas foqt aphañanakapa sasinwa qanaish awayarak doctor hopa. Doctor, algo más que podemos complementar al respecto. Bueno, con relación también vale la pena aclararlo cuando hay una impugnación de filiación y es probado, ¿no? Y es probado que el hijo no había sido de la otra persona, pero ¿qué pasa si estaba pagando la asistencia familiar? Pongamos en el caso, la edad de 18 años tienen y hacen la impugnación. Nos ha pasado un caso de nosotros así similar porque han hecho análisis por un accidente correspondiente que el papá nunca se imaginaba que no iba a ser compatible su sangre, obviamente ha creado sospechas correspondientes, de nuevo pues han empezado a realizar ADN y es más, todavía estaba pagando asistencia familiar por años. En ese caso la norma también manifiesta, en el caso de que se comprueba, hay una sentencia ejecutoria indicando de que es probada la impugnación, que no había sido su hijo, entonces en el caso dado de que la madre estaría como beneficiaria de un menor, entonces tiene la obligación de devolver de los últimos 5 años, así lo manifiesta la norma, ¿no? Mira. De los últimos 5 años, pero ya no en materia familiar, sino en materia civil, y si se comprueba que ha actuado de mala fe, entonces también tiene que pagar la reparación de daño civil. Y si se ha pagado más de 10 años, eso no, obviamente ya no va a proceder. La norma dice de los últimos 5 años. 5 años pero no eso más. puede proceder, otras demandas más puede proceder correspondientes, ¿no? Obviamente la norma lo manifiesta. Entonces en ese caso lo tendrá que hacer la devolución correspondiente de los últimos 5 años. Si se aprueba que ha sido de mala fe. Simplemente la devolución o también con sanciones. Por eso, en el caso de que se comprueba que ha actuado de mala fe, obviamente va a ser también la reparación daño civil. La reparación daño civil en el caso, pues, nadie se puede someter a una demanda de algo que no correspondía en el caso, pero eso es probado, no puede decir directamente que no es mi hijo. Y en muchos casos también pasa, ¿no? Cuando tienen que pasar la asistencia familiar, lo hacen asustar a la mamá, indicando, mira que yo no voy a pasar la asistencia familiar, primero voy a hacer la prueba de ADN. La asistencia familiar va por cuerda separada, la otra parte que quiere trabar, en otras palabras, con impugnación, no, el juez no lo va a permitir, lo va a realizar, pero por otra demanda lo va a decir, porque la asistencia familiar va precautelar de interés superior de los menores. Doctor Alfredo, muchísimas gracias por venir. ¿A dónde le podemos ubicarlos, doctor? Y las consultas también, muchas veces por las consultas nos cobran también ustedes cómo trabajan, doctor. No, obviamente nosotros no cobramos, más bien hacemos las consultas de forma gratuita, asesoramiento de forma gratuita, no hacemos cobro correspondiente, lo asesoramos desde las 9 hasta las 4 de la tarde, estamos atendiendo en Cruce Viecha, donde es el edificio de la Fiscalía, edificio se llama, no juzgado, sino es el edificio de la Fiscalía, planta baja, oficina número 25, mi personal lleva materia penal, lo que estamos llevando, impugnación, negación de paternidad, asistencia familiar, liquidación, partición de bienes, divorcio, todo relacionado a materia familiar, y en materia penal estamos llevando pues medidas cautelares, ahí estamos llevando juicio oral, la detención preventiva, todo relacionado a materia penal, y en materia civil, acción de reivindicación y usucapión. Todas aquellas personas quienes requieren de nuestros servicios, obviamente llámenos, si no es por el celular, o pasen por la oficina, o si no, nos pueden llamar al número de celular que es 725-37363, 725-37363, o también nos puede llamar por WhatsApp, que es el mismo número, nos pueden mandar mensaje de texto o mensaje de audio, que es el mismo, 725-37363. Nosotros encantado pues le vamos a responder. Doctor, muchísimas gracias. Hasta el día lunes, pues, hermana. Muchas Carla. Gracias. Doctor Alfredo Guzmán, Jupanpior Hat Awaitan, Hilanacuyacanaka, Akaja impugnación, filiación, Toquito Arusquip Awaitana, Taqi Kunau Kamachinakan, Sino Kanaichoa, para que esto Kamaha. Ukarjame khipnaga faqt arkñan chikushka toqtañani qajilataro axaroport aniwa hermano Remigio Figueredo, hermano Remigio, jupaste acá camisa que